Cuando ese día la calle lo recibió con los ruidos abiertos, no se había imaginado que el dolor en el cuello volviera a atacar. De más estaba decir que él era responsable de todo, habiendo tenido las suficientes oportunidades para ir al médico, como para después no tener que arrepentirse. Sin embargo, aquellas oportunidades habían pasado, no habiendo sido aprovechadas. El dolor en el cuello, persistente, había vuelto una y otra vez, obligándolo a tomar alguna aspirina y meterse en la cama, pensando que todo pasaría en un par de horas. Pero nunca había sido así, porque el martirio persistía, y cuando creía que, al atenuar su intensidad, llegara a desaparecer, solo era debido a que necesitaba recuperar sus fuerzas para volver a doler, pero con mucha más magnitud, al rato. Así, había llegado al tope de su resistencia. Cuando por la tarde vio que el sol brillaba, decidió que un paseo por la plaza le ayudaría a olvidar. Así salió de su casa cuando el dolor molestó en menor grado, y su frente, bien alta, trató de disimularlo. Porque era necesario encontrar la manera de ocultarlo, de lo contrario, gentes que a su lado transitaran, tanto o más abrumados que él, se darían cuenta que la piel de su cuello se hubiera tornado rojiza, al haber, el dolor, aunado todas sus fuerzas, abandonando su mínima expresión, atacando como nunca, asfixiando. Debió detenerse y tomarse del cuello con las manos, como si llevara puesto un anillo de fuego, sin perdonar capas de piel o la débil tráquea que obstruyese peligrosamente. Y esa gente que pasaba junto a él nada pudo hacer para evitar su tragedia, porque un cierto grupo se detuvo y contemplara cómo su cabeza se desprendía de su cuerpo, cayendo pesadamente sobre la acera, rodando algunos centímetros, continuando luego su camino, asustados o incrédulos ante lo que acabaran de presenciar. Tal vez pensaran que se tratase de un simple prestidigitador o mago mediático, presentando un nuevo truco. El asunto, complejo y trágico a la vez, fue que él, allí abajo, en su forma de cabeza, solamente pudo ver a su cuerpo, de pie, sin caer, conservando una estatuaria posición, con las manos aún rodeando el enrojecido cuello, del cual asomaban venas y demás arterias terminando de gotear los líquidos que contuvieran. Como el desprendimiento también había seccionado sus cuerdas vocales, le fue imposible gritar o pedir auxilio, solo pensar, y pensó cómo hubiera sido posible todo aquello. ¿O por qué continuara estando con vida? Claro que una existencia reducida a un simple estado de cabeza, pero nada más, después de todo. Fue en ese momento cuando se arrepintió de no haber ido al médico o, asimismo, recetado medicamentos inventados. En parte, la actual posición no era tan desfavorable, podía ver las cosas desde otro plano, algo más inclinado. Podía ver a las mujeres que pasaban, que llevaban por debajo de sus polleras, o escuchar cómo el tren subterráneo circulaba por muy debajo, debido a que una de sus orejas estaba adherida al frío cemento, y no podía despegarla. Cuando sus ojos se dirigían hacia otro ángulo, veía los miles de pares de zapatos pasar sin clemencia, y las manos que nada hacían por detener un momento el efervescente andar y levantar su cabeza del suelo para llevarla a algún lugar de asistencia médica, o bien intentar de insertarla en el cuerpo, que quedara todo como antes. En ese caso, sería un poco difícil esta última tarea, necesitándose de un cirujano especializado entre el público, y que, en la calle, se abocase a la cósmica tarea de componer vasos y arterias rotas, con la simple ayuda de luz solar y un poco de aguja e hilo que cualquier mujer pudiera llevar en su cartera. El asunto era simple, no debía permanecer más tiempo allí, tirado a medias sobre la vereda y la absurda posición de su cuerpo, que tampoco había atinado a caerse. Provocaba risa verlo, sin cabeza y allí parado. Además, había comenzado a notar la presencia de una larga fila de hormigas que, al descubrir su mejilla adosada al frío cemento, iniciaron su peligrosa aproximación. Cuando era chico y le hablaron, alguna vez, acerca del diminuto mundo de las hormigas, fervientemente llegó a creerlo todo, mas ahora debía retractarse y pensar que eso así no fuera, porque cuando una hormiga tenía oportunidad de caminar alrededor de su ojo, era otra cosa.
Hizo todas las muecas y gestos necesarios, inclusive inventó otros, sacando la lengua, tratando de llevarla hasta la punta de la nariz. Moviendo constantemente los ojos, las cejas hacia arriba, abajo, al costado, la misión era desprenderse de la hormiga que parecía no entender que, allí, no debía morder o galopar, dando leves toques con su colón contra la piel. No quiso volver a abrir la boca tratando de emitir silenciosos gritos o pedidos de ayuda, por temor a que los insectos penetraran por su lengua, a manera de tobogán, hasta que la situación se tornó riesgosa. De esa manera no supo cómo hacerles entender, a los transeúntes que pasaban horrorizados al ver su cuerpo decapitado, que esa cabeza pertenecía al cuerpo que estaba ahí tieso, y que bien pudieran molestarse y levantarla. Pero no. El fresco atardecer se cernió como un hacha. Las hormigas hendían, de a pedacitos, su piel, los que, sin tardanza, portaron a su madriguera. Incluso unas habían penetrado en su oído, y aún no habían salido. El mismo frío del cual eran fácil presa las baldosas de la acera, paralizó sus músculos faciales, siendo imposible todo movimiento a efectos de abandonar la aburrida y oblicua vista hacia la pared de una casa. Pasó un gato. Al principio, con temor. Luego descendió de la vereda y se guareció bajo un auto estacionado, desde allí espió, vigilante con sus amarillentos ojos. Cuando la cosa no pareció presentar peligro alguno, regresó a la vereda y se aproximó. Fue en ese momento cuando logró verlo de cerca y sintió su lengua pasar por su rostro. Si no hubiera sido por la sorpresiva aparición de un perro, no hubiera dado centavo alguno por la vida de su cabeza, dado que, ciertamente, el hambre hubiera roído el estómago del animal y... Esa palabra caló su mente, haciéndole recordar algo que estaba sucediendo. ¿Por qué no sentía hambre? ¿Por qué podía respirar normalmente? Sí, era capaz de inhalar y exhalar el aire como si su cabeza nunca hubiera abandonado su cuerpo y aún poseyera pulmones. El extraño estado recibió mortal golpe de un pensamiento más profundo. Su cerebro abandonaría su etapa latente si la renovada sangre no alcanzara las capas neuronales. Entonces, la muerte se presentará como telón lento e irreversible. El telón fue acentuándose cuando, al día siguiente, apenas su nublada visión pudo percatarse de la salida del sol. El rocío lo inundó durante la noche, y a esa temprana hora aún persistía sobre la piel, ya algo congelada. En su posición, entrevió la cercana aproximación de un par de pies que parecieron observarlo. Separó sus labios, como en un intento de pronunciar una última palabra de auxilio, junto a las postreras bocanadas de aire. Los zapatos se horrorizaron al ver su cuerpo decapitado, en su posición absolutamente erecta en que había permanecido tanto tiempo. Esto lo dedujeron porque el traje que llevaba puesto estaba impregnado de débil escarcha. Esos mismos zapatos fueron los que se encogieron de hombros y, como si no le importase el asunto, cargó con el cuerpo llevándolo a un lugar el cual no pudo ver, dada su posición de cabeza, hasta que escuchó un ruido sordo. Después, un cepillo de alambre pasó a escasos centímetros de sus ojos, lo que consiguió despejar la insistente presencia de las hormigas y las manchas de sangre. Cuando el filo de la pala se acercó lo suficiente, su cerebro sufrió un temblor interno viéndolo pasar por debajo de su mejilla, la que había quedado tanto tiempo tomando contacto con la congelada acera, hasta que toda penetró en el profundo contorno de la pala. Siguió un corto viaje, al término del cual, gracias a la inercia que proporcionó un empuje, su cabeza cayó dentro de una bolsa que apestaba a elementos en descomposición. Allí no estaba su cuerpo, no tenía idea a dónde lo hubiesen llevado. No pudo verlo, solo suponer que ahí hubiera ido, porque una mano anónima cerró el extremo de la bolsa y, con violencia, la arrojó hacia donde pudo rebotar y rebotar contra cuerpos mullidos, deteniéndose en un hueco que olía putrefacto. Luego, el ruido a motor y los débiles bamboleos. El cristalino de sus ojos recordó cómo permitir el paso de las últimas lágrimas en homenaje a su cuerpo que también estuviera dentro del camión.
camino a un fin poco menos que imaginable, enmudeció en un eco de plegaria. Y el tiempo para arrepentirse nunca llegó.